Hoy vamos a hablar de la democracia. Quizá podríamos decir una de las grandes características de Occidente, me atrevería a decir. En nuestra cultura occidental le damos mucha importancia a todo lo que tiene que ver con el concepto de libertad, que dentro de esta libertad entra el concepto de democracia, que es como tener libertad de elegir a nuestros representantes. Que ya para empezar entonces tendríamos que matizar este punto. Me parece importante que nuestra democracia actual, la que nosotros consideramos hoy en día, es la democracia representativa. Hay otros tipos de democracias como la directa, pero en la que vivimos actualmente es la democracia representativa, o sea, tenemos el poder no de tomar decisiones, sino de elegir a alguien que tome decisiones por nosotros. Y es interesante analizar este tema en este momento porque estamos en un periodo en el que la democracia parece estar en crisis, me atrevería a decir, ¿no? Eso no significa que querramos eliminar la democracia y volver a las monarquías de antes, ¿no? Pero sí, quizás estamos en una etapa en la que estamos analizando si hay alguna forma de renovarla o de reformarla, de que se reinvente para que sea más eficiente, ¿no? ¿Cómo estás, Damián? Muy bien, gracias. Y un tema que me gusta mucho. Sí, te gusta, además lo estudias, lo dominás, estás estudiando un doctorado especializado en esto, así que se espera mucho de vos hoy. Sí, bueno, no sé si diría de dominar, pero bueno, comento lo que puedo, ¿eh? Muy bien. Sí. Bueno, empezamos por el principio, entonces, la democracia. La democracia quizá tuvo como dos grandes momentos, ¿no? Primero, nos tendríamos que remontar a Grecia, donde existía esta democracia directa, donde habían estas asambleas, donde se juntaba un montón de gente, que eran espacios donde podía ir cualquier ciudadano. Normalmente iban los que más estudios tenían, o los más sabios, por así decirlo, y ahí se tomaban las grandes decisiones. Y después pasamos como un largo, enorme periodo en donde no había democracia, donde reinaban las monarquías, las familias reales, el poder se iba pasando de generación en generación y la única manera de suplantar a esas familias reales era a través de guerras y de conflictos, ¿no? Pero quizá el renacimiento de la democracia aparece en la Revolución Francesa. Eso es un poco el contexto de cómo evolucionó la democracia, ¿no? Sí, bueno, a ver, si empezamos un poco con Grecia, hay que comentar algunas cositas, ¿no? Que esa asamblea o esos microestados griegos se llamaban polis, claro, ¿no? Y la idea es que estaban bastante pequeños para que podrían juntarse realmente, ¿no? Así que claro, algo que hoy en día no funciona, dado el tamaño de los países que existen. Claro, el primer problema con el que se encontró la democracia es civilizaciones cada vez más grandes. Una asamblea en la que se tiene que decidir por 40 millones de personas, o sea, ¿en dónde se decide eso, no? Es muy, muy complicado. Es muy complicado y además hay una complejidad hoy en día de cómo gestionar un país que simplemente es demasiado para la persona típica, ¿no? Y que antes, otra cosa que hay que mencionar, es que no eran ciudadanos tal cual, o sea, sí, pero que las características de alguien que tenía el derecho de participar eran bastante restringidas, es decir, eran solo hombres, para empezar. Eran solo propietarios, ¿no? Eran blancos todos, porque si no, el trabajo hacían esclavos, ¿no? Sí. Eso es algo que vamos a ver en otros países, en Estados Unidos, sobre todo cuando sale como un país independiente, pero que es un poco un patrón, digamos, histórico. Y entonces, claro, esos griegos tenían el tiempo libre de pensar de cómo les gustaría gestionar la sociedad donde viven, que hoy en día tampoco tenemos ese lujo, ¿no? Sí. Claro, lo primero que pienso es, en aquella época en Grecia había como gente especializada, ¿no? Los filósofos en sentarse, pensar, darle vueltas al coco a ver qué es lo mejor para nuestra sociedad, pero eso no pasa hoy en día, ¿no? No hay gente, porque se supone que los políticos están para eso, pero de filósofo a político hay un trecho bastante grande, ha cambiado bastante la figura del filósofo, ¿no? Lo que se ha conseguido a través de una democracia representativa es que el político necesite votos para estar ahí, entonces realmente antes que sentarse a pensar a ver cuál es lo mejor para la sociedad, en realidad a lo que se sienta a pensar es a cómo conseguir votos, ¿no? A decirle un poco al ciudadano lo que quiere escuchar, y acá aparece quizá la palabra que define gran parte de por qué está en crisis la democracia, que es el populismo, ¿no? El populismo entendido como los políticos no dicen realmente lo mejor para la sociedad, sino que dicen lo que la sociedad quiere escuchar. Y entonces la democracia o la libertad
se nos vuelve un poco en contra, ¿no? Sí, pues a ver, diferentes maneras de entender la crisis de la democracia y no queda tan claro si el populismo es una causa o un síntoma de la crisis. Sí. Pero en general, la manera de justificar este argumento de que hay una crisis realmente, hay dos maneras, ¿no? Uno es mirar un poco indicadores al nivel del país y podemos ver a qué punto son libres, por ejemplo, los medios para explicar o para compartir su pensamiento, que no hay una restricción sobre qué se puede decir, qué no se puede decir. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación, Sí. si hay un derecho de manifestar, con qué libertad alguien puede empezar un partido, Claro. si la oposición tiene un derecho, si las elecciones son realmente libres y justas, que no siempre es el caso, que no hay algo que se llama el democratic backsliding, cuando alguien que ya tiene el poder empieza a hacer algunos cambios de la constitución, por ejemplo, para poder guardar su poder o tener aún más poder. Y hay otro que es el apoyo de la democracia, ¿no? Porque hay muchas teorías y hay muchas pruebas de eso, de que para que un país sea democrático necesita el apoyo de la ciudadanía, porque la ciudadanía no quiere una democracia, pueden elegir a un dictador, ¿no? Si hacemos encuestas, ¿a qué punto apoyas una democracia? ¿Qué cantidad de fe tienes en los políticos? ¿Sientes que los políticos te representan realmente? Y eso está bajando. Generalmente, Claro. porque lo que tenemos hoy en día son políticos profesionales, tenemos la corrupción, tenemos abusos de poder, ¿no? Yo siempre pienso de un poco mi héroe, ¿no? Abraham Lincoln, en la Gettysburg Address, dice que una democracia es un gobierno de la gente, para la gente, ¿no? De la gente. Entonces, los políticos, en principio, deberían ser nobles, ¿no? Deberían tener el bienestar de la ciudadanía siempre como su prioridad. Y que ellos trabajan para nosotros y no al revés. Y que todo eso, hoy en día, no estoy seguro que sea tan claro, ¿no? Hay una crisis de confianza, pero yo me atrevería a decir, no sé si es en la democracia en sí, porque yo creo que si preguntás a la gente si prefiere democracia o autocracia, la respuesta sigue siendo democracia. La crisis de confianza está donde decís en los políticos en sí. Y yo creo que tiene que ver con que antes era más fácil la política, ¿no? Porque hasta hace relativamente poco era como derecha o izquierda, y la derecha y izquierda se dividía entre ricos y pobres, ya está. Es como, soy rico, derecha, soy pobre, izquierda, ya está, se terminó. La decisión era muy fácil. Y el mundo ha cambiado tanto, se ha complejizado tanto, y hay tantos espectros y tantas palabras ahora. Analizamos en un podcast los 16 perfiles de votantes españoles, ¿no? Yo que en realidad podría decir que hay muchísimos más. Entonces es tan complejo hoy identificarse con solo... Hoy ya no hay dos bloques, ¿no? En España, por ejemplo, hay ya 4 o 5 partidos principales. En Argentina en estas últimas elecciones hubieron 3 principales y de a poquito se va como abriendo el espectro, ¿no? Entonces cada vez es más difícil identificarse pura y plenamente con un partido, ¿no? Lo que está pasando, y creo que mucha gente se va a sentir identificada, es que de algún partido agarras algunas cosas, de otro partido agarras otras, ¿no? Normalmente a mucha gente le pasa que del partido de derechas te mueve más la parte económica, pero no te mueve tanto la sociocultural. Del de izquierdas te pasa al revés, ¿no? Yo me siento identificado con esa premisa. Con la izquierda me identifico más con las políticas socioculturales, no tanto con las económicas. Incluso si nos metemos en el ámbito sociocultural, a lo mejor puede haber gente que diga, no me identifico tanto con el feminismo, pero a la vez sí me identifico con la legalización del aborto. No sé, como que puede ser tipo sí, no. Y ahí es donde empieza a fallar la democracia representativa, entre que si tengo que pensar entre 50 temas diferentes y la respuesta es sí, no, y ningún partido está en ese espectro, yo no puedo elegir entre 4 partidos. Y lo que termina pasando es que votamos por descarte. Ninguno estamos convencidos de lo que estamos votando, pero votamos al menos malo. Y eso tiene que ver para mí con el simple hecho de que la sociedad es más compleja y más diversa hoy en día. En el momento que se hace más diverso, ya no tenemos solo 2 bloques. Sí, dijiste algo y estoy completamente de acuerdo con eso, que vivimos en una sociedad que está simplemente más compleja, ¿no? Que hay muchos más
debates hoy en día, creo que la sociedad está como creciendo o tiene una evolución mucho más rápida que en el pasado, y entonces ahora es como difícil de saber exactamente qué piensas de un debate o del otro. Claro. Y que los partidos sí que van definiendo una posición, y eso lo hacen aún más hoy en día que antes. Eso se llama como Q, ¿no? La idea es que un partido político te puede como ayudar a elegir un lado porque te da un poco una información más sencilla sin entrar en detalles, ¿no? Y aquí se juega bastante con las emociones y con los valores. Entonces, cuando se habla del derecho del aborto, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces la gente a lo mejor no conoce súper bien la ciencia de a qué momento empieza la vida, ¿sabes? No tiene ese conocimiento de la biología. Cuando dices que toda la vida es algo, o cada vida es algo sagrado, que es eso que Dios quería, entonces es más fácil para la gente y dice, bueno, eso es para mí. El otro partido no me gusta qué está diciendo. Aunque es mucho más complicado que eso, ¿sabes? Entonces se juega un poco con eso. Y otra cosa que iba a decir, que hay como este cambio de menos confianza en los políticos y sobre todo en los partidos políticos tradicionales, digamos, ¿no? Y eso pasó exactamente después de la crisis de 2007 y 2008. Sí, de hecho, te digo más, es crisis del 2008 acompañado de, para mí, dos cosas que cambiaron el mundo, que es, en el 2007 sale el primer smartphone y en el 2009 es el boom de Facebook. O sea, eso para mí son tres factores que condicionaron todo. Se mezcló gran crisis económica mundial con la aparición de esto y de las redes sociales adentro de esto. Y eso empezó a polarizar todavía más acentuó más la polarización de la sociedad. Sí. Puede ser, no lo había pensado. Es verdad que con las redes sociales y la tecnología es mucho más fácil de compartir las noticias y información en general. Pero bueno, eso, a ver, puede tener un efecto negativo, pero también puede tener un efecto positivo, porque hay países menos democráticos que tienen mucho más información y a lo mejor ven, hey, lo que está pasando aquí esto no está ok, ¿sabes? Claro, es como queremos los derechos que tienen en Francia o lo que sea. Y la polarización es como el lado negativo, pero el lado positivo es que justamente se terminó con el bipartidismo alrededor del mundo. Antes, es lo que te digo, ahí es donde está el antes y el después entre entender la política solo como derecha o izquierda, y a partir de esos tres condicionantes del 2007 al 2009 cambia el mundo y empezamos a elegir no entre 2 sino entre 5, y yo creo que la tendencia es que cada vez deberían haber 16 partidos principales. Sí, hay mucho debate de si un parlamento con más partidos o menos partidos es mejor, porque aquí tenemos un poco